El chisme mata la caridad. Vamos a iniciar con la palabra del Señor que nos habla en el libro del Eclesiástico, capítulo número 28, versículo del 24 al 26. Si tú tienes Biblia latinoamericana, puedes buscar el libro de Sirácida, capítulo número 28, del 24 al 26. Si pones un cercado de espinas a tu viña y guardas bien tu oro y tu plata, pon también puerta y cerrojo a tu boca y pesa tus palabras que digas. Ten cuidado de no pecar con la lengua para no caer en poder de tu enemigo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En repetidas ocasiones hemos escuchado quizá alguna enseñanza, alguna homilía o alguna reflexión acerca de el poder de la palabra, acerca de lo impactante que puede ser en nuestras vidas la forma en que hablamos, positiva o negativamente. Pero hoy también queremos hacer énfasis en que se puede pecar gravemente con la lengua a través del pecado del chisme. A veces el chisme se toma muy a la ligera, se toma quizá con poca seriedad, el chisme a veces se toma como que no fuese un pecado muy grave. Sin embargo, hoy a través de la palabra vamos a darnos cuenta que es un pecado serio, es un pecado que debemos de tomarlo con mucha seriedad, con reflexión y por supuesto tomar en cuenta si lo estamos cayendo en él o no. Hay un pecado capital que es el llamado la envidia. La envidia es un pecado, como muchos místicos le llaman, el pecado inconfesable, porque es muy difícil encontrar que una persona, decía un místico, vaya a confesar, Padre, me confieso de la envidia. Y de la envidia se derivan muchos otros pecados, como lo puede hacer de cualquier otro pecado capital, y del pecado capital de la envidia se deriva la intromisión, el ser una persona chismosa, una persona pendenciera, una persona que está siempre pendiente de la vida de los demás, injuriar a las personas, dañar el buen nombre de otra persona. Recuerda que una injuria es dañar a propósito el nombre de una persona, manchar su reputación, manchar su buen nombre. Y parte de eso también es el chisme. ¿Por qué razón? Porque la envidia es el pesar por el bien ajeno y tristeza por su alegría. Mira qué tremendo lo que es la envidia, el pesar por el bien ajeno y la tristeza también por la alegría y el bien ajeno. Pero también es una alegría por el mal que le sucede al otro. La envidia es un pecado serio, es un pecado grave que nos lleva a incurrir en estas faltas. Así que veamos que la caridad es una virtud que el Señor nos concede, que el Espíritu Santo nos concede, pero nosotros también debemos de cultivarla. Y vemos entonces que esta virtud contraria a la envidia es la caridad en la que tenemos que ejercitarnos, ¿verdad? Los pecados, ya dijimos que se derivan de esto, también es la murmuración. Veamos que chisme viene del latín chisma y del griego chisma, que quiere decir separación, cortadura, rompimiento, desaveniencia, oposición, discordia y contienda. Mira todo lo que viene a englobar lo que es el chisme, y lo repito claramente. Chisma, que es del griego, ¿verdad? El latín chisma y del griego chisma, que quiere decir separación, cortadura, rompimiento, desaveniencia, oposición, discordia y contrariedad. Cabe decir que el chisme puede ser una noticia verdadera o una noticia falsa. Esto cabe aclararlo. Puede ser que un chisme sea una noticia auténtica, que realmente es verdad, o también una mentira, pero ¿en dónde está el pecado de un chisme? En la intención con la que se cuenta. Y esto es sumamente importante que lo tomemos en cuenta. Es
lo que ya se cae en chisme es la intención con la que se está contando. Jesús le decía a Santa Faustina en muchas ocasiones que el Señor mira el corazón. Sí, claro, mira el corazón. ¿Por qué? Porque el Señor es capaz de ver la intención con la que actuamos, con la que pensamos, con la que hablamos. Él ve por detrás de la palabra o el acto la intención con la que se está haciendo. Es por ello que hay muchos pecados veniales que el Señor los puede perdonar en un momento de acto penitencial, porque el Señor ve la intención, que tal vez se pudo haber hecho algún mal o se tomó alguna decisión, una mala decisión, pero lo que Él está viendo es la intención con la que se hizo. Quizás se tomó una mala intención, una mala decisión, pero no fue la intención mala de tomarla. Entonces, por lo tanto, vemos que el primer chisme que se dio en la historia fue precisamente de Satanás, que él distorsionó una verdad hablando con Eva en Génesis capítulo 3 del versículo 1 en adelante. Entonces vemos por acá los males que produce el chisme. Por ejemplo, número 1, causa discordia, oposición, contienda y separación. Si tú estás propagando una verdad, pero es con la intención de causar discordia, separación, oposición, contrariedad, pues estás pecando. Aunque sea verdad, si tu intención está siendo esta, es un pecado, y así lo dice Proverbios capítulo 16, versículo 28, que causa discordia, separación y contrariedad. Número 2, el chisme también cambia lo bueno en malo, lo distorsiona y procura el mal. En Eclesiástico 11:31 encontramos que efectivamente por mala intención a veces las cosas buenas que alguna persona hace se les tacha o se les mancha de malo para causar un daño, para causar una división, una separación. Número 3, al distorsionar la verdad como Satanás separa a las personas de la caridad, la separa de Dios, como lo dice Génesis 3 del 4 al 5. Número 4, destruye a diversos niveles el chisme. Vamos a ir a Eclesiástico capítulo número 28. Eclesiástico 28 y vamos a leer del versículo 13 en adelante. Nos dice que tiene varios niveles en los que el chisme también destruye. No solamente se queda quizá en un rumor, un malestar, sino que también tiene gravedad. Y la leamos juntos, dice así, versículo 13. Maldito es el murmurador y el mentiroso, porque han sido la ruina de muchos que vivían en paz. Las calumnias han perjudicado a muchos y los han hecho ir de país en país. Han destruido ciudades fortificadas y arruinado las casas de hombres poderosos. Las calumnias han sido culpables de que mujeres ejemplares hayan sido repudiadas, haciéndolas perder el fruto de su trabajo. El que hace caso a las calumnias no hallará descanso, ni podrá vivir en paz. Las heridas causadas por azotes se quedan en la piel. Las heridas causadas por la lengua rompen los huesos. Muchos han muerto a filo de espada, pero más aún por culpa de las malas lenguas. Dichoso el que está a salvo de la lengua, el que no ha sido víctima de su furia, ni ha caído bajo su yugo, ni ha quedado preso en sus cadenas. Su yugo es un yugo de hierro, sus cadenas, cadenas de bronce. La muerte que causan es una muerte cruel. Es preferible la tumba. La lengua no tiene poder sobre los buenos, sus llamas no podrán quemarlos, pero en ellas caerán los que abandonan al Señor, se encenderán contra ellos y no se apagarán. Se lanzarán como un león contra ellos, los destrozará como una pantera. Si pones un cercado de espinas a tu viña y guardas bien tu oro y tu plata, pon también puerta y cerrojo a tu boca y pesa las palabras que digas. Ten cuidado de no pecar con la lengua para no caer en poder del enemigo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Vemos entonces acá el grave daño que pueden provocar los chismes. Y lo más importante en este momento es que no tomemos a la ligera los pecados de la boca, porque vamos a ver que en Proverbios capítulo 18, versículo 8 nos dice que los chismes son como golosinas, ¿verdad? Que entretienen y que quiero saber si el otro está peor, está mal, si está enfermo, cómo le va, si le está yendo bien o si está yendo mal, qué alegría, o si le está yendo bien, ay, qué tristeza, qué lástima, ojalá que un día caiga. Bueno, en realidad también el chisme le hace daño a la persona que los está propagando. Así lo dice Eclesiástico 21:28. Pero número 6, vamos a ir a la palabra de Dios en San Mateo capítulo 12, versículo 36 en adelante. San Mateo 12, versículo 36 en adelante, nos dice que nuestras palabras van a dar el veredicto si somos inocentes o culpables. Mira qué tremendo. Ni siquiera va a ser el juicio directo de Dios que diga, bueno, te declaro culpable o inocente, sino dice que nuestras propias palabras pueden dar un veredicto de nuestra culpa o de nuestra inocencia. Y quiero que juntos leamos el Evangelio, San Mateo 12, versículo 36, y dice así la palabra. Y yo les digo que en aquel día del juicio todos tendrán que dar cuenta de cualquier palabra inútil que hayan pronunciado, pues por tus propias palabras serás juzgado y declarado inocente o culpable. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Leemos también en la carta de Santiago. Él escribió también categóricamente acerca de los pecados de la lengua. En Santiago capítulo 3, versículo del 1 en adelante, nos dice así Santiago: Hermanos míos, no haya entre ustedes tantos maestros, pues ya saben que quienes enseñamos seremos juzgados con más severidad. Todos cometemos muchos errores. Ahora bien, si alguien no comete ningún error en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de controlar todo su cuerpo. Cuando ponemos freno en la boca a los caballos para que nos obedezcan, controlamos todo su cuerpo. Y fíjense también en los barcos, aunque son tan grandes y los vientos que los empujan son fuertes, los pilotos con un pequeño timón los guían por donde quieren. Lo mismo pasa con la lengua. Es una parte muy pequeña del cuerpo, pero es capaz de grandes cosas. ¿Qué bosque tan grande puede quemarse por causa de un pequeño fuego? Y la lengua es un fuego, es un mundo de maldad puesto en nuestro cuerpo que contamina a toda la persona. Está encendida por el infierno mismo y a su vez hace arder todo el curso de la vida. El hombre es capaz de dominar toda clase de fieras, de aves, de serpientes y de animales del mar, y los ha dominado, pero nadie ha podido dominar la lengua. Es un mal que no se deja dominar y que está lleno de veneno mortal. Con la lengua lo mismo bendecimos a nuestro Señor y Padre que maldecimos a los hombres creados por Dios a su propia imagen. De la misma boca salen bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no debe ser así. De un mismo manantial no puede brotar a la vez agua dulce y agua amarga. Así como una higuera no puede dar aceitunas, ni una vid puede dar higos, tampoco, hermanos míos, puede dar agua dulce un manantial de agua salada. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sencillamente, Santiago nos dice acá, no puede ser que si alguien está buscando la gracia, buscando la santidad, si alguien está buscando agradar a Dios, salgan, dice, maldiciones y bendiciones a la vez de su lengua. Es un fruto que también tiene que ser palpable en todos nosotros, de qué manera nosotros nos expresamos, de qué manera nosotros hablamos, qué es lo que sale de nuestra boca. Y habla de algo importante que es la fuente que hace que nosotros hablemos. Y si nuestra fuente está sucia, impura, si nuestro corazón, porque así lo dice Jesús en San Marcos capítulo 7 del versículo 20 en adelante, que es del corazón de donde brotan todos los males. Entonces necesito revisar mi corazón
cómo está, si esa fuente de donde debería brotar vida está brotando muerte, por qué razón no hay caridad en mi corazón y que así lo exprese mi boca. Nuestra lengua está conectada a nuestro corazón. Por lo tanto, como el corazón es la fuente, hoy necesito revisar si hay alguna raíz de pecado, de envidia ahí enquistado en mi corazón, y eso me hace a mí hablar maldicencia, hablar mal. Necesito revisar si es el pecado de la envidia el que está ahí traslapado, si está ahí un poco encubierto o que está ahí disimulado y me está haciendo hablar con falta de caridad, me está haciendo hablar en maldicencia. Por lo tanto, hay mucho que hablar acerca de esto, pero necesitamos pedirle al Espíritu Santo que venga a arrancar de raíz ese pecado de la envidia, para que entonces el pecado de chisme, de murmuración, ese pecado de intromisión, de estar queriendo saber la vida de los demás, de estar hablando injurias, sea arrancado de raíz. Entonces llegamos aquí a esta conclusión que si en mi vida yo estoy descubriendo que hay este tipo de pecados, porque no le vamos a llamar solo debilidades, sino que son pecados, son como tal pecados, entonces quiere decir que yo tengo que sacar a la luz esa envidia y tengo que tratarla como tal para que ésta sea arrancada de mi corazón y yo no siga pecando con mis labios, porque lo leímos en San Mateo, dice, estas palabras me pueden estar condenando a mí, porque vamos a hacer, dice, vamos a entregar cuentas incluso de cada palabra inútil que hayamos pronunciado. Quiero que leamos algunas citas bíblicas pidiéndole al Espíritu Santo. Hay una oración muy bonita en el libro del Eclesiástico 22. Vamos a regresar al Antiguo Testamento. Eclesiástico 22, del versículo 27 en adelante. El sabio escribe esto precisamente por ver la facilidad con la que se cae en el chisme. Y dice así, vamos a leer Eclesiástico 22, versículo 27 y luego continuamos con el capítulo 23. Ojalá tuviera yo un centinela en la boca y un sello de discreción en los labios, para que estos no me hagan caer, ni la lengua sea mi perdición. Señor, Padre y dueño de mi vida, no dejes que mi lengua me domine o que por culpa de ella caiga. Ojalá castigara la sabiduría mi mente y corrigiera mi entendimiento, sin perdonar mis faltas, ni disimular mis pecados, para que mis errores no se multipliquen ni aumenten mis pecados, para que no quede humillado ante mis enemigos ni ellos se rían de mí. Señor, Padre y Dios de mi vida, no permitas que yo sea altanero y aparta de mí los malos deseos, que no me domine la gula o la pasión, que no me entregue a deseos vergonzosos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vemos entonces esta oración tan preciosa que la podemos recitar, apártala ahí en tu Biblia, que va a ser de mucha bendición clamarle al Señor también con nuestros propios labios, que Él venga a arrancar de raíz ese pecado capital. En Proverbios capítulo número 13 leemos algo más y definitivamente yo creo que hoy el Señor quiere confrontarnos no para condenarnos, sino para que nosotros tengamos libertad y también libertad en nuestra forma de hablar y que nuestras palabras no nos condenen. Proverbios 13, versículo 3 dice así, cada uno recoge el fruto de lo que dice, pero los traidores tienen hambre de violencia. Cuidar las palabras es cuidarse uno mismo. El que habla mucho se arruina solo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es simplemente la ley espiritual de lo que siembras cosechas. Y por eso el sabio nos dice, cuidar las palabras es cuidarse a uno mismo. Así que por esta hora también si tú y yo tenemos ese don del habla,
ese don de poder comunicarnos de forma verbal, porque hay muchos que no tienen esta bendición, pues dice, cuidar nuestras palabras es cuidarse a uno mismo también. Es necesario que veamos esta parte para que dice, no nos atraiga condenación nuestras palabras. Dice esta frase, se le atribuye a Shakespeare, pero dice lo siguiente: prefiero ser rey de mi silencio que esclavo de lo que diga. Mira qué tremendo. Prefiero ser rey de mi silencio que esclavo de lo que diga. Y cuando nosotros leímos la palabra de Dios en Eclesiástico, decía que las palabras a veces se vuelven un yugo de hierro fuerte. Y en muchas enseñanzas también nuestro fundador, nuestro hermano Josué David, él nos ha enseñado también acerca del poder que tiene una palabra, que puede liberar, que puede sanar, que puede restaurar, o nuestras palabras pueden causar todo lo contrario. Por lo tanto, en esta hora tenemos ya unos minutos para poder orar también contigo. Simplemente el Señor nos llama a esto, a evaluar, ver, interiorizar, verme a mí mismo y darme cuenta si los pecados del chisme, de murmuración, de injurias, de intromisión, de alegrarme por el mal que está pasando otra persona, o también de entristecerme por su bien, están siendo muestras del pecado de la envidia, están siendo, podríamos decir, síntomas de este vicio, síntomas de este pecado capital que puede estar ahí solapado, que puede estar ahí oculto, o simplemente tal vez no queremos darnos cuenta de esto, porque como decían el místico, es el pecado inconfesable, el que muy difícil escuchan en los confesionarios, el pecado de la envidia. Así que hoy necesitamos pedirle a Jesús que Él venga a tocar la fuente de nuestra lengua, que es nuestro corazón.